tienes ya el tic azul este de chica reconocida en Twitter Ya estoy y verificada, verificada. ya estoy verificada. Además, hemos creado una comunidad para hablar de los espacios, de cuándo se van a hacer, de cuándo queden grabados y se publiquen. Y bueno, pues va a ser un rinconcito en Twitter para que los participantes, los miembros, pues podamos hablar de los temas de misterio que más nos gustan. O sea, que es como un subgrupo de Twitter, equivalente a los grupos de Facebook, ¿puede ser? Sí, eso es, eso es. Vale. Bueno, pues mira, como somos ya 8, vamos a dar comienzo a este espacio. Yo siempre toco el cuenco tibetano cuando doy comienzo a un espacio o a un podcast. Es una costumbre que he adquirido. Y como dice el título del espacio, hoy vamos a hablar del viaje astral, ¿vale? Yo entiendo que todos los que estáis aquí, que os gusta el misterio, como a mí, como a Lola, y sabéis lo que es un viaje astral. Luego lo vamos a definir, ¿verdad? Pero yo entiendo que todos lo sabéis, porque además esto del viaje astral pues es un tópico del misterio, ¿no? Entonces, como las psicofonías, las psicoimágenes, las apariciones espectrales, etcétera. Si nos gusta el misterio, ¿verdad? ¿Qué hacemos que no sabemos lo que es un viaje astral? Como tengo por costumbre, voy a empezar por el final y deciros lo que yo personalmente creo sobre la posibilidad del viaje astral. Y dentro de lo que significa la palabra creer, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de fenomenología paranormal, tenemos que tener muy claro el significado preciso que damos a la palabra creer. La palabra creer es muchísimo más compleja de lo que parece. Un ateo, por ejemplo, cree que Dios no existe, lo cree, ¿vale? Un creyente sabe que Dios existe. Luego podrá estar equivocado o no, pero él lo sabe. Es decir, posee un conocimiento, no una simple opinión. Entonces, de acuerdo con ese sabio que se llama Lanza del Bastol, la fe consistiría en creer lo que no se cree y en no creer lo que se cree. Bueno, es un juego de palabras, pero si lo pensáis de acuerdo con esta definición que hemos dado antes, es bastante acertado. ¿Cuál es la problemática que tenemos al igual que con otros fenómenos paranormales, con el viaje astral? Pues que no es una fenomenología que podamos llevar al laboratorio y por lo tanto no es científica, y por lo tanto los cientificistas pues echan pestes sobre esto como sobre cualquier otra fenomenología paranormal. Para ellos esto, bueno, pues vienen a ser pues experiencias subjetivas relacionadas con estados alterados de conciencia, con fenómenos neurológicos asociados al sueño, y por lo tanto pues no les interesa el tema. Entonces, es verdad, por una parte, que no se puede llevar al laboratorio, pues porque no es un fenómeno reproducible. Es decir, uno no puede decir, ahora voy a tener un viaje astral. Pero, sin embargo, es un fenómeno amplísimamente extendido. O sea, desde que el hombre empezó a dormir y a soñar, o sea, de hace milenios, pues existen los viajes astrales. Vamos, yo he experimentado viajes astrales y bueno, ahora os contaré alguna experiencia personal que he tenido con ellos y todos los que estamos aquí, estoy seguro de que alguna experiencia, por lo menos de sueño lúcido, que es algo parecido a un viaje astral, pues hemos tenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, Quería comentar sí, que todos los que estáis participando estáis ya invitados a hablar. El que quiera puede comentar, contar sus experiencias, si creen en los viajes astrales, si no creen, si lo han experimentado. Que adelante, sin miedo, que podéis comentar en cualquier momento cuando lo deseéis. sí, por supuesto, yo voy soltando mi speech, pero en fin, que tenga algo que decir, que levante la mano, lo dice y luego en cualquier caso, pues todos hablamos de esto, porque esto tampoco tiene que ser un monólogo, ¿no? Sino sería algo que no tendría mucho sentido. Pues mirar, yo os cuento de una vez mi pequeña experiencia, ¿no? Sobre los viajes astrales, porque tampoco he tenido tantas. Pero sí que es cierto que en una siesta, una vez me vi en la calle, y además en un sueño o lo que yo creía que era un sueño, ¿vale? Porque es posible que no lo fuera. Yo me vi en la calle y de repente eché a volar, es decir, subí como unos 20 metros, me puse en horizontal, así tipo Superman, y empecé a avanzar unos metros. Avancé un poco, me di media vuelta, etcétera, y volví a descender. Y eso fue además una experiencia muy lúcida, de la cual luego me acordé, por supuesto, porque como vosotros sabéis es muy difícil acordarse de los sueños.
francamente, yo no me acuerdo. Es decir, de 10 noches, pues no me acuerdo de 9, y de la que me acuerdo, a duras penas y con dificultades. Por eso los expertos en esta serie de cuestiones de New Age y de temas ocultos y demás, pues recomiendan llevar una especie de diario de sueños, un librito donde nada más despertarnos, que es cuando tenemos fresco el sueño en la memoria, pues lo anotemos, ¿no? Porque luego eso es importante. Eso es importante, como veremos luego, para muchísimas cosas. Entonces, indudablemente el viaje astral es un fenómeno paranormal, ¿vale? Porque está perfectamente definido y está perfectamente descrito desde hace siglos, desde los albores de la humanidad, y está muy relacionado con los sueños lúcidos, las pesadillas, los sueños premonitorios, los sueños proféticos también, ¿verdad? Y entonces yo... Sí. Yo quería comentar que también recuerdo haber tenido de niña, casi adolescente, el mismo sueño que tuviste tú, de volar, ¿no? De ir caminando por la calle y de repente echar a volar, ponerme en horizontal y soñar que iba flotando y como si nadara en el aire e ir avanzando. Y esos sueños los tuve varias veces. Lo que pasa es que a veces me costaba como avanzar en el sueño y otras veces flotaba y avanzaba muy rápido. Y recuerdo de echar mano de un diccionario de los sueños y lo que decían era que las personas que soñamos que volamos, que somos muy creativas. Pero lo que después, por el tiempo, y sobre todo leyendo a Enrique Ramos, que es un experto en tema de sueños lúcidos, luego hablaré un poco más de él, dice que no debemos fiarnos de los diccionarios de los sueños, porque cada sueño es personal, intransferible y para cada uno tiene un sentido. Por supuesto, yo, a ver, siempre he desconfiado del tema de los diccionarios de sueños, no solamente por esa razón, sino también porque de dónde se saca el que escribe el libro la interpretación. Es decir, cuando alguien sueña, yo qué sé, pues eso, con volar, ¿por qué eso es de gente creativa y no al contrario? Es decir, eso de alguna manera tiene que estar razonado, ¿no? Si no, son meras invenciones. Esto me trae a la memoria también otra experiencia que no la experimenté yo en primera persona, pero sí mi hija, ¿vale? Estábamos de vacaciones en Fuerteventura, ¿vale? En un hotel, y entonces estábamos durmiendo, bueno, y a la mañana siguiente mi hija nos relató que se despertó de madrugada, bueno, pues serían las 4 o las 5 de la mañana, ella tendría, creo yo, que 11 o 12 años, y estaba despierta, parece ser que estaba despierta, ¿no? Porque dice que vio a mi mujer sentada en la cama, pero elevada, flotando en el aire, ¿vale? Es decir, es una cosa extrañísima, a mí me dejó súper sorprendido, y eso no es exactamente un viaje astral. Bueno, ahora lo veremos, porque este tema es muy rico y tiene un montón de matices, y eso sería un desdoblamiento del cuerpo, ¿verdad? Una experiencia extracorpórea, pero no sería exactamente un viaje astral, porque muchos viajes astrales, en el fondo, todos los viajes astrales son experiencias extracorpóreas, pero no todas las experiencias extracorpóreas son viajes astrales. Es decir, muchos viajes astrales se quedan como si dijéramos, en el intento. Por la razón que sea, tú te desdoblas de tu cuerpo, sales para arriba, te quedas ahí flotando encima del cuerpo, o sentado en la cama, o no sé, o en el techo incluso, pero no llegas a hacer el viaje astral. Es decir, no llegas a emprender ese camino fuera del edificio, flotando por la ciudad, yendo a la velocidad del pensamiento hacia infinidad de lugares. Yo conozco gente que practica viajes astrales que dice que ha estado en otros planetas incluso. Es decir, que la posibilidad de viajar es inmensa, vamos, vais a la velocidad del pensamiento. Pero sí que es verdad que muchos viajes astrales se quedan en eso, ¿no? Se quedan simplemente pues en un desdoblamiento, y de ahí no pasan, ¿no? Y esto, bueno, pues es una experiencia que os cuento que sucedió, y en ese sentido, pues a mí me sorprendió enormemente. ¿Por qué suceden los viajes astrales y por qué no suceden? Bueno, pues eso ya lo veremos más adelante, ¿verdad? Mientras que yo estudiaba todas estas cosas que a mí me han interesado desde hace muchísimo tiempo, y he leído libros, lo he estudiado, etcétera, me ha interesado el tema de si los viajes astrales tienen alguna relación con las posesiones diabólicas, y para la Iglesia o las diferentes iglesias o religiones esto sería constitutivo de pecado, ¿verdad? O de algún tipo de transgresión.
Y la verdad es que, bueno, porque el tema es importante, ¿verdad? Y ya veremos que esto tiene su importancia. Es decir, leyendo los libros del padre Fortea, que como los que me conocéis por aquí, yo lo conozco y he quedado muchas veces con él, hemos ido a cenar, etcétera, y bueno, pues me he leído su obra bastante, conozco bastante bien cómo piensa. Al igual que con las psicofonías, fijaros lo que dice, que él ha sido exorcista. Ha sido exorcista. Al igual que con las psicofonías, no sabría él decantarse y decir que, oye, esto es pecado. No se pueden hacer ni psicofonía ni viajes tales, no. Pero no lo aconseja. ¿Y por qué no lo aconseja? Porque fijaros que incluso los sacerdotes, teólogos, exorcistas, no lo saben todo de la vida espiritual. No lo saben todo. Entonces hay temas que a nosotros, pues a la gente que nos gusta el misterio, pues son cosas que tenemos muy claras, pues todos hemos hecho psicofonías, etcétera. Pero sin embargo ellos no lo tienen claro. Es decir, dice, no sabría decirte que eso es pecado, pero no lo aconsejo porque es jugar con la parte espiritual del ser humano. Y entonces ahí la verdad es que pueden venir problemas. Y en ese sentido os he traído una experiencia que he recogido de una web de cristiano. Es la primera experiencia que yo he oído relacionada con el viaje astral y la posible posesión demoníaca. La persona, la chica que experimentó esto, la verdad es que lo pasó bastante mal, según su testimonio, pues parece ser que no llegó a estar exactamente poseída, ¿no? Pero fijaros lo que dice. Dice, un día llegué al viaje astral pues con una experiencia desagradable y de la que no me esperaba el resultado. Comenzó a sentir presencias en su casa, como si la acompañara, engañándola, porque le hacían creer que eran ángeles, ¿vale? Le hacían creer que eran... Y decía ella, uno de los primeros síntomas que me alertaron de que iba por un camino equivocado fue que estaba muy asustada. Es decir, a pesar de que esas presencias le decían que eran ángeles, que eran buenos, que estaban allí para ayudarla, etcétera, pues ella se sentía muy asustada, no podía dormir, tenía pesadillas y los ataques de estas entidades, ella las arrastró de sus viajes astrales. Es decir, ella practicaba viajes astrales, pero a la vuelta de uno de ellos se trajo una o varias de estas entidades, ¿vale? Y bueno, pues parece ser que eran espíritus caídos, ¿no? Entonces, al principio pues empezaron a torturarla con miedo, con pesadillas, con parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno que está muy relacionado con los viajes astrales, ya sabéis en lo que consiste. Es decir, estamos durmiendo, estamos soñando y de repente nos despertamos, pero no podemos movernos. Y lo intentamos, no podemos movernos, nos ponemos nerviosos, empezamos ya a tener miedo porque estamos absolutamente paralizados, por eso se llama así, parálisis del sueño. Y bueno, pues al final acabamos moviéndonos, pero se pasa bastante mal, ¿no? Hola, Aníbal. Yo quería contar también una historia. Ah, sí, habla. Disculpad, no, Sí, que... adelante. Hola, soy Jesús de Planeta Night. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. No, quería hacer un inciso, porque lo que has comentado de la parálisis del sueño, sí que es cierto que está muy, muy relacionado con los viajes astrales, porque mucha gente, a partir de ahí, es como dijeras, es su primera... la primera vez o sea, como se dijera, ¿no? Como si fuera la primera vez, que el primer contacto con el más allá es cuando, con el viaje astral en sí, es cuando empiezan a tener esas parálisis del sueño, porque como que ya están predispuestos a dar ese paso para poder ser o para poder cruzar a ese otro lado, que realmente es se supone que es nuestra alma, es la que viaja. Al más allá, ¿verdad? Claro, porque claro, aquí has estado en la clave con varios puntos. El tema de la parálisis, el tema de mi propia experiencia, una de mis experiencias, fue que a mí esto me ha ocurrido desde pequeño, lo de la parálisis del sueño. Pero en una de las ocasiones yo me veía mi cuerpo acostado en mi cama y yo estando en el cielo, o sea, perdón, no en el cielo, sino así flotando en el techo, veía mi propio cuerpo, yo me veía a mí roncando, pero me veía. Y yo estaba, todo lo que has comentado antes, pues me ha chocado porque digo, sí, exactamente es como ocurre. O sea, uno empieza así, es otra cosa que te quieras dejar llevar y no quieras abandonar, pero claro, es que da miedo. O sea, en realidad es una situación que te da miedo porque te crees que estás muerto. Entonces, te da miedo ir más allá, te da miedo cruzar, te da miedo decir, bueno, pues yo quiero volver, pero claro, cuando vuelves
tu cuerpo está durmiendo. Entonces tú tienes te ocurre lo que comentábamos, la parálisis del sueño. Tú estás despierto internamente, tu mente se ha despertado, pero tu cuerpo sigue dormido. Entonces, hasta que tu alma pueda coger otra vez a tener esa movilidad del cuerpo, que ves que están todos tus órganos todavía, en la fase REM, los pulmones van muy lento, el corazón va lento. Entonces tú te crees que te ahogas. O sea, es una situación malísima. Y luego encima, si ves entidades que se quieren aprovechar de tu energía mientras estar acostado, pues ya es una película de terror. ¿Sabes? Sí, no, es una experiencia, la verdad, muy impactante porque yo conozco una persona que hace muchos viajes astrales. Parece ser que hay gente que tiene una facilidad enorme para hacerlos. Y él lo que decía era, lo que más aterra al principiante es que cuando sale del cuerpo, bueno, aparte del impacto que le produce ver ahí el cuerpo físico durmiendo, ojo, el cuerpo ese físico está inerte, ¿vale? Es decir, nuestra conciencia se ha trasladado al cuerpo astral, que es el que se desplaza. Pero en un momento dado te das cuenta de que no respiras, porque claro, tu conciencia se ha transferido al espíritu y el espíritu no necesita respirar porque no tiene pulmones. Entonces, pero tú te das cuenta, porque la respiración, digamos que es algo como es un automatismo consustancial con tu propia vida. Tú todavía tienes la conciencia del cuerpo, pero estás en el espíritu y te das cuenta de que no respiras. Eso produce un ataque de pánico que en lo que se traduce es que vuelves rapidísimamente al cuerpo y el viaje astral se corta por completo. Exactamente, luego cuando tienes esa sensación de cansancio extremo, de pesadez, de tu cuerpo se encuentra como si acaba de despertarse de una anestesia, porque es que estás en un estado, o sea, incluso el cuerpo ya no funciona. Lo que nosotros hemos podido comprobar que el cuerpo, cuando una persona está en un viaje astral, el cuerpo se queda casi totalmente, no muerto, pero con unos signos vitales muy bajos. Es como que está como que él dice, ¿no? Como dicen que ese hilo de plata que une los cuerpos a las almas, ¿no? Cuando hacen ese viaje astral, pues ese hilo es el que queda todavía de vida en el cuerpo y eso es lo que da miedo, porque mucha gente, como has comentado, le da ese ataque de pánico, pero porque crees que realmente está muerto o se va a morir o le va a ocurrir algo. Entonces, claro, tiene que... No se sabe ni el por qué, pero es cierto, con lo que has comentado, que se vuelve al cuerpo, porque como que intentas como que luchar para vivir, ¿no? Como que entonces es como que vuelves y te despiertas, el corazón con taquicardia, etcétera, etcétera. Es una cosa que no se sabe el por qué, pero ocurre. Sí, la verdad es que es una experiencia, ya digo, absolutamente impactante. Ese hilo de plata del que estábamos hablando, lo que hace es conectar el cuerpo físico con el cuerpo astral. Y luego, según diversas tradiciones esotéricas, no se conecta directamente al cuerpo astral, sino a una cosa que los esoteristas llaman el cuenco de oro, que es como un perispíritu que recubriría al cuerpo astral para que no se dañe o no se lastime o no se extravíe en ese mundo extraño, ¿verdad? Y entonces, claro, al final, por ejemplo, ¿por qué entra ese pánico también? Porque, ¿qué es la muerte, por ejemplo? Que la muerte la podríamos definir perfectamente como un viaje astral sin retorno. De hecho, a ver, el hilo de plata no se rompe nunca, pero si se rompe por cualquier razón, no sé, no me la imagino, ¿no? Pero si se rompiera el hilo de plata, no volveríamos al cuerpo. Es decir, los médicos a la mañana siguiente encontrarían un cuerpo muerto, parada cardiorrespiratoria, pondrían en el parte de defunción, lo firmarían sin una causa aparente y a tomar por saco. Tú ya estás convertido en espíritu, estás perdido en el mundo astral porque por alguna razón se ha roto ese hilo de plata, ¿no? Entonces, la muerte viene a ser eso. De hecho, cuando estamos a punto de morir, cuando estamos agonizando en el hospital, se tienen muchas experiencias extracorpóreas, ¿vale? Ya hemos dicho antes que no es lo mismo una experiencia extracorpórea que un viaje astral. Juan, vamos a dar paso a Nofler. Venga, adelante. Nofler, está bien porque así hablo yo menos y me ayudáis vosotros con el programa. Adelante, Nofler, cuéntanos tu opinión. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por este espacio que es chulísimo, chulísimo. Me está encantando escucharos. Y nada, yo quería... Qué bonito hablar de esto, porque esto a mí, por ejemplo, lo que me late decir es que no existe la muerte, porque esto es una prueba, estos viajes que tenemos es una prueba de que no existe la muerte, que somos energía y la energía no muere, se transforma. Y es precioso que lo digamos así claramente. Y una pregunta que os quería hacer a vosotros y a Planeta Night es ¿qué sabéis de los dobles cuánticos? Gracias.
Pues yo, no mucho, pero sí, a ver, no con ese nombre, pero sí te puedo hablar, por ejemplo, de los dobles astrales. Es decir, todos tendríamos un duplicado de nosotros mismos en el plano astral, y esa es la base de las curaciones operando en el astral. Es decir, imagínate, tú estás enfermo y tú tienes aquí un cáncer en el plano físico. Entonces, en teoría, esto es teoría, o sea, no lo tomes al pie de la letra, pero yo lo he oído en un programa de radio muy antiguo. En teoría, si una terapeuta, un sanador, es capaz de proyectarse en el astral con alguno de los métodos que veremos luego, ve tu cuerpo astral, tu doble astral, que podría ser ese doble cuántico del que hablas, a lo mejor ahora tiene ese nombre. Si él ve ese doble astral en el más allá y lo cura, por el método que sea, no sé muy bien cómo lo haría, ni me lo imagino, ¿no? Si hay un principio de la magia, creo que es así, que si tú te curas en el astral, debe ser ese de que como es arriba es abajo, claro, ese es el principio. Si tú te curas en el astral, te curas en el plano físico, y si enfermas en el astral, enfermas en el plano físico, ¿vale? Entonces, quizá nos estamos refiriendo a ese concepto, pero con distintos nombres. Entonces, eso es porque esta persona que hablaba en el programa de radio, que era una chica, una sanadora, dice que sanó a su hermana de una enfermedad bastante grave, no sé si era cáncer pero una enfermedad grave, curándola en el astral. No sé si alguien más, ahí hay una mano por ahí levantada. David, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, ante todo, buenas noches, sí, soy José David y bueno, quería comentar sobre lo que estabais diciendo antes de la parálisis del sueño y todo lo que al final puede sugerir esa parálisis. Yo hace muchos años cogí la biblioteca, hace muchísimos años, cuando no existía internet, pues un libro que hablaba de viajes astrales y cómo llegar a realizar alguno. Y lo primero que te contaba en un prefacio bastante largo era cuáles son los símbolos o cuáles son los signos de que una persona está muerta, y que en un momento dado a alguien se le puede pensar que está muerto, ¿no? Entonces, eso daba a entender que uno cuando está haciendo un viaje astral, ya sea voluntario o involuntario, pues queda en una situación bastante parecida a la de un cuerpo que no tiene vida, ¿no? O con las constantes vitales muy bajas. Y bueno, pues te decía la forma de distinguir a una persona muerta de no muerta, y que de alguna manera, si al final te atrevías a intentar hacer un viaje astral, que dejaras claro a gente que pudiera estar a tu alrededor bueno, que tú no estabas muerto, porque en algún caso se debió dar la circunstancia de que dieron por muerto a alguien en un viaje astral, y efectivamente pues se lo llevaron al otro lado. Entonces, eso al principio da bastante miedo. Y luego, por otra parte, comentabais también al principio que, y a mí también me ha pasado, que en sueños parece que es relativamente frecuente tener algún viaje astral. Eso, ya os digo, también me ha ocurrido a mí. Hay gente que efectivamente, también como decías, pues tiene bastante facilidad para voluntariamente hacer un viaje astral. Y luego yo creo que habría una tercera vía, que supongo que ya comentarás también, que es el tema de las sustancias alucinógenas, ¿no? Tipo ayahuasca, que te permiten hacer esos viajes astrales. Entonces, bueno, sobre ese tema supongo que también se comentará algo. Pero ya os digo, lo primero de todo es que a mí me llamó mucho la atención y me dio bastante miedo cuando leí el libro y no intenté hacerlo, las cosas como son, el hecho de que te pudieran tomar por muerto cuando estás haciendo un viaje astral. Entonces, pues no sé si conocéis algún caso que al final, pues alguien se haya despertado en el último momento y haya impedido que lo enterrasen o algo parecido, pero la verdad es que es algo que da un poquito de miedo. Bueno, en ese sentido, a ver, yo creo que sé a qué libro te refieres, ese que circula por ahí desde hace muchísimos años, que se puede descargar de cualquier sitio. A ver, yo no estoy totalmente de acuerdo de que cuando tú haces un viaje astral te puedan tomar por muerto, ¿vale? Y tengas que avisar. O sea, tu cuerpo, hasta donde yo sé, lo que parece es que está dormido. Lo que pasa es que si te agitan y no te despiertas, ¿vale? Solo cuando se rompe el hilo de plata es cuando te mueres. Te da un paro cardíaco, lo que sea, tu corazón deja de funcionar, porque el cuerpo sin el espíritu no puede vivir, y te mueres. Ahí te mueres de verdad. Pero mientras que el cuerpo astral está unido por el hilo de plata al cuenco de oro, al cuerpo físico, etcétera, tú en principio la apariencia que tienes es que estás durmiendo. Estás en un sueño profundo, tu cuerpo está ahí, está durmiendo y ya está. Entonces, ese libro, que insisto, creo que sé a cuál te refieres. A ver, quiero recordar que lo que decía era que
cuando estuvieras haciendo un viaje astral, si había, por ejemplo, gente en la casa, etcétera, bueno, se recomienda, por supuesto, que cuando vayas a hacer una práctica de estas, te cierres en un cuarto, mejor estar solo, avises a la gente de que vas a hacer eso, de que no te interrumpan, por supuesto, ni muchísimo menos intenten despertarte, etcétera, pero porque si te despiertan, a lo mejor puede ocurrir que tengas una vuelta brusca del viaje astral desde donde estuvieras, sobre todo si estás muy lejos. O sea, piensa que puedes estar en otro planeta, en la Luna, y tienes una vuelta a toda leche hacia el cuerpo. Y entonces, lo que sí dice ese libro es que si vuelves demasiado rápido, como que el cuerpo astral no encaja, no encaja del todo, o sea, cae como a plomo y no encaja del todo en el cuerpo físico. O sea, se produce ahí como un desfase, ¿verdad? Como que no ajusta a la perfección. Y eso puede producir alteraciones físicas, dolores de cabeza, mareos, puede llegar a ser incluso grave, ¿no? Etcétera, depende de cómo sea el desajuste. Eso se soluciona con el tiempo, es decir, se deja pasar un rato y al final pues el cuerpo astral se adapta al físico y ya vuelve a ser la cosa como antes, ¿no? Pero por eso es por lo que se dice que no se tome o sea, que no se trate de despertar a alguien que se está proyectando astralmente. Ínsula, ¿querías añadir algo? Sí, quería comentar una experiencia que tuve cuando era adolescente en relación a esto que estáis comentando. A mí me ocurrió de forma consciente, no estaba dormida, no se trata de un viaje astral, sino es una experiencia de desdoblamiento. Yo estaba triste, estaba bastante triste, recuerdo que había estado llorando, no sé muy bien por qué, ahora ya no lo recuerdo, y estaba frente al espejo. Y en ese momento quise como salir de mi cuerpo, no estar en mi cuerpo. Entonces, observándome, mirándome a los ojos en el espejo, pues de repente me salí del cuerpo y estaba flotando y me veía a mí misma de espaldas. Desde arriba, es como si me hubiera colocado desde la esquina del techo y me observaba a mí misma mirándome al espejo. Entonces fue como, uff, que me he salido. Y volví de la forma que tú dices, muy bruscamente, como si me cayera, como a plomo, como si estuviera en un parque de atracciones y de repente cayera de golpe. Sí, la verdad es que eso es peligroso, vamos, nada que no se solucione con unos minutos o media hora de reposo, pero puede llegar a ser incluso doloroso. Entonces, fijaros, yo tenía también, cambiando un poco de tercio, una anécdota personal que contaros en relación con el viaje astral. Y es que a mí este tema me interesó mucho, sobre todo en el entorno del 2010, ¿verdad? Entonces no existían, las redes sociales eran prácticamente desconocidas. Y yo estuve pues investigando por ahí, por internet. Entonces lo que había eran los foros, ¿vale? Entonces las redes sociales eran los foros de internet. Había muchos foros, luego había blogs donde escribía cada uno lo que quería un poco y tal, pero no había redes sociales. Twitter, Facebook y tal estaban un poco en mantillas. Y di con un foro donde se practicaba el viaje astral, ¿vale? Entonces, bueno, pues me hice amigo de uno de los foreros que escribía por allí y tal. Era un foro de habla hispana, gente de Hispanoamérica y de España. Y bueno, pues todos muy interesados en el viaje astral. Y me hice amigo de este que os comento. Me estuvo explicando pues cómo lo hacía él, las técnicas, que ahora hablaremos de algo de esto. Y empecé yo a notar algo raro en ese foro, ¿verdad? En esa gente que escribía en ese foro. Y ya no me acuerdo muy bien cómo lo averigüé, pero lo averigüé. Era una secta satánica. Es decir, era una secta satánica de verdad, ¿vale? Y los que estaban en el foro eran satanistas. Entonces, ya os digo, sin necesariamente ser peligroso la práctica del viaje astral, ya os adelanto que yo lo he intentado practicar y sin éxito. Ahora os explicaré mi experiencia personal en eso. Pero bueno, yo es que para el tema de los fenómenos paranormales, el psiquismo, las personas sensibles a estas cosas, yo para eso soy un desastre y no tengo sensibilidad ninguna. Y estos eran satanistas, ¿eh? Es decir, y además creo que peligrosos. Es decir, yo discretamente me di de baja del foro y no quise saber absolutamente nada más de eso, pero es algo que parece ser que se practica y que además está, digamos, relacionado pues, con diversas tradiciones esotéricas. Pues, por ejemplo, bueno,
con diversas tradiciones esotéricas y también con la literatura del terror, ¿no? Pero, por ejemplo, en concreto, la teosofía de Madame Blavatsky y el lema de Aleister Crowley sí que preconizan bastante la práctica del viaje astral, ¿no? Según la teosofía, el viaje astral permitiría acceder a la persona a niveles superiores de conciencia. Es decir, porque nosotros lo estamos abordando hasta el momento desde un punto de vista empírico, ¿vale? Es decir, estamos diciendo, bueno, pues mi experiencia ha sido esta, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero esta gente ya dice que se consigue yendo al astral. Hemos comentado también el tema de la curación. Y según la teosofía, el viaje astral pues, permitiría acceder a niveles superiores de conciencia. Bueno, eso no parece muy difícil comprenderlo, ¿no? Es decir, salimos de nosotros mismos, pues fijaros si ascendemos a niveles superiores de conciencia. Y también dice, obtener conocimiento espiritual y experimentar la conexión con otras dimensiones, ¿vale? Luego tenemos a Aleister Crowley, que fue un ocultista del siglo XX, y él desarrolló su propio sistema espiritual que, como dije antes, se llama telema, ¿vale? Y que se basa en la creencia de que cada individuo tiene una voluntad única y busca su realización personal. Bueno, esto es una frase que no significa absolutamente nada. Pero según Crowley, el viaje astral permite explorar también los diferentes planos de existencia. En este caso coincidiría con Madame Blavatsky y esto es diferente, entrar en contacto con entidades espirituales. Es decir, ver nuevos planos de existencia y entrar en contacto con entidades espirituales, y a lo mejor ahí es donde está el peligro. Creo que el siguiente en hablar era Planeta Night. Cuéntanos. Bueno, creo que Ínsula había levantado la mano antes que yo. Antes, pues Ínsula, venga. Yo es que no estaba mirando la pantalla. Cuéntanos, Ínsula. Yo quería transmitir la pregunta que ha hecho Festina sobre los fenómenos de bilocación de los santos, si tiene algo que ver con los viajes astrales. Ajá. De bilocación de los santos. Yo creo que no. O sea, la bilocación es un fenómeno místico, ¿vale? Es decir, podría ser algo parecido a un don del Espíritu Santo, porque una bilocación es estar en dos lugares al mismo tiempo. Sería como si tuvieras dos espíritus. En un viaje astral tú tienes un cuerpo inerte en la cama y el espíritu por ahí volando, ¿vale? O sea, desde mi punto de vista, no serían el mismo fenómeno. ¿Quién va ahora? Bueno, a ver. Eso, algo parecido comentaba, creo que era, a ver, que antes he hablado, que Knopfler había comentado el tema no de la bilocación, pero sí que, de los, a ver que lo tengo, que me apunto las cosas, pues yo se me olvida, de los dobles cuánticos. A ver, cuando ella comentaba, sí, que podemos comentar sobre los dobles cuánticos también es la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? O que la misma persona tenga esa capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Por eso a veces dicen que ocurre el tema de los déjà vus, que dices, esto ya lo he vivido, esto ya me ha ocurrido, como que esto ya... Esa sensación, ¿no? De haber... estás experimentando algo que tu cabeza te dice que ya lo has vivido. Y es como que de esto, en muchos programas de televisión y radio siempre se ha hablado de que como que la mente tiene la capacidad de viajar al futuro, al pasado, como que el futuro y el pasado no existen, sino que se va creando y puedes, bueno... Entonces, claro, el tema de la bilocación sí que es cierto que es muy, muy místico, pero realmente la bilocación en sí es un viaje astral. Lo que pasa es que cuando está muy mal interpretado cuando dicen que un santo se desdobla y se manifiesta en otro sitio físicamente. Y eso no es así. Cuando realmente hay una bilocación es que tienes la facultad pero de salir de tu cuerpo y te pueden manifestar, pero te pueden ver. Quien te pueda ver, pero quien no te puede ver no te va a ver. Es como que es vidente y puede ver a entidades, etcétera. Entonces sí, que es cierto que esto es algo muy místico. Lo que pasa es que está muy mal interpretado. La gente, como es tan cuadriculada, dice, bueno, esto es bilocación, sí, es que eso es porque ha aparecido la materia en otro sitio, se desdobla. No, eso es lo que hace un viaje astral y tiene esa capacidad. Por ejemplo, mi madre tenía esa capacidad de poder hacer ese viaje astral y gracias a eso una vez pudo frenar un accidente de tráfico de uno de mis hermanos, que iba con un amigo. Y bueno, Muy interesante es eso, ¿eh? O sea, son cosas que bueno, llevo muchos años con estos temas, con experiencia física. Nosotros hemos ayudado a familias, bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, que yo te hablo sobre experiencia, ¿no? No
No, aparte de eso, yo he leído muchas cosas, me he informado, he investigado, pero lo que es al, ¿cómo se dice? Al uso, o sea, por experiencia, te puedo decir que la bilocación existe, pero no como dicen por ahí, que tú mismo has dicho que eso son cosas místicas, que se desdobla el cuerpo. No, en realidad es que es un viaje, como un viaje astral. Lo que pasa que esa persona tiene esa capacidad tan elevada de poder con su espíritu poder actuar en el mundo físico, no solamente en el mundo espiritual. Entonces, claro, eso ya es muy elevado. Yo no digo ojalá, porque es algo que nunca he experimentado tan fuerte, ¿no? Pero yo, aparte de mi madre, otras personas que ya hemos llegado a conocer, sí que tienen esa capacidad de, de poder viajar, poder ver, como te he dicho, otros planetas, otras viajar a, incluso una de mis hermanas viajar por debajo de las pirámides, bueno, por pasadizos, cosas muy agobiantes. Es decir, que eso existe, no te puedo decir 100% que sea real, pero por lo menos por evidencia y por experiencia, existe y sí que se puede un poquito casar el tema, como ha dicho, la bilocación. Me parece un apunte interesantísimo. La verdad es que eso de tu madre a mí me ha dejado flipando, macho. Bueno, y muchas cosas que un poco cuando tocamos más como digo yo, reuniones de estas, más cosas, porque claro, que es muy largo. Este mundo como dicen, del misterio es tan extraño. Es súper extenso, sí. Y sabe lo malo, o sea, lo malo, por mi experiencia. Yo tengo 41 años y lo malo, en estos 41 años a lo mejor he estado viviéndolo 35 años. Y cuanto más sabes, más preguntas tienes. O sea, cuanto más sabes, te das cuenta que sabes menos. Claro, hay muchas cosas que, o sea, que no es sabes. que a mí yo he estado con Pedro Amorós, o sea, hemos hecho cosas y yo veo a esta gente que se cree que sabe mucho, pero es que yo digo, sí, que cuanto más sabes, menos sabes, porque más preguntas tienes y todo te parece tan ilógico, aunque tengas las experiencias que tengas. Pero es que cada vez que uno sabe más, te das cuenta que más preguntas, y bueno, como tú, que sabes, claro, que como tú, que cuanto más estás investigando, más preguntas te haces, más quieres saber. Y al final es que sabes menos que cuando empiezas, sabes más, está claro. pero en realidad sabes. A una capa más baja del astral vas a ir y se te pueden pegar cosas. Cuanto más alta es tu vibración, es cuando puedes contactar con seres de luz y demás. Entonces, pues quería hacer ese aviso que si alguien está pasando, por desgracia, un mal momento en su vida, que no experimente ahora mismo, que se espera que se encuentre mejor. Y eso, a ver, aquí venimos a vivir esta realidad, en esta tercera dimensión, nos ponen las gafas de realidad virtual, que no podemos ver más allá de la pantalla, pero hay mucho más, hay un montón de cosas. Y pues que andemos con cuidadito. Solo era eso, muchas gracias. Sin duda alguna, Jess, gracias por tu intervención y os recomiendo seguir sus consejos porque creo que son buenos, ¿no? Al fin y al cabo, estas entidades pues, pueden alimentarse de nuestras perturbaciones y nuestros malos rollos y perjudicarnos. Si no me equivoco, el siguiente era Misterioso Uni, que es lo que leo aquí, y luego va JD y luego va Q. Adelante, Misterioso, cuéntanos. Hola, sí, perdóname, que es que no es la primera vez que participo en una de estas charlillas. Adelante, y no sabía desbloquear el micrófono, perdóname. Muy buenas noches, lo primero. Y nada, yo mi pregunta, quiero lanzar una de varias, es, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de leer algunos libros sobre la incubación de sueños y tengo algunas dudas, como por ejemplo, hay ciertas pruebas que se llevan haciendo, por ejemplo, desde el Paleolítico del Neolítico, que se está haciendo esta incubación de sueños a través de esos chamanes, de esos magos, que con el tiempo se ha comprobado que ha sido a través de ciertas drogas alucinógenas, que la llamaremos hoy en día, pero al final son productos naturales que nos hacen alterar nuestro estado, y gracias a eso consiguen hacer ese tipo de sueños lúcidos, ¿no? Estos viajes astrales que podían quizás pues ver ese tipo a lo mejor de animales que realmente era su subconsciente el que quería verlos, ¿no? Si nos vamos también, por ejemplo, en la historia, podemos ver a Jerónimos Van Hake, que es conocido como el Bosco. Él también, para dibujar esos cuadros, se sometía a ciertas situaciones, ya sea de calor, de humedad. Por ejemplo, podemos ver cuando pintó uno de ellos que en el Palacio de Ducados se sometió a una temperatura elevadísima y a una humedad brutal que prácticamente casi perdió el conocimiento, y es cuando consiguió hacer ese sueño lúcido, o ese viaje astral que viajó hacia esa especie de paraíso infierno, ¿no? Entonces yo pregunto,
estos viajes astrales pueden ser producto realmente de nuestro subconsciente y nada más que de nuestro subconsciente y no tienen nada que ver con una realidad alternativa o un bajo astral. Entenderme por qué lo pregunto, porque yo entiendo que una persona, por ejemplo, que se pueda sentir, pues como ha dicho hace un ratito, Jess, con depresión, que tenga problemas de algún tipo de enfermedad, algún familiar cercano, no sé, alguna situación que le estrese muchísimo. ¿No crees que a lo mejor su subconsciente pueda detonar por ahí, por ejemplo, de una manera para desestresarse de alguna forma, ¿no? Como que es que explota así y viaja a ese otro plano, de otra manera, pero siempre de un plano imaginario de nuestro subconsciente? Bueno, joder, pues mira, antes de contestarte a tu cuestión, qué bien, Lola, qué nivel tiene la gente del misterio, ¿te das cuenta? Esto es un lujo de oyentes, lo que saben y lo que... Pues verás, por partes. En primer lugar, el tema de las drogas, las sustancias psicotrópicas y todo eso. Yo no las usaría en general, para ningún tema, pero para estos temas esotéricos de viajes astrales y tal, no por una razón muy simple, no porque tenga un pensamiento peyorativo en contra de ellas, no podrían servir para otras cosas, pero ¿cómo lo distinguirías tú de una alucinación, no? Es decir, si yo tomo ayahuasca o peyote, y claro que voy a ver un montón de cosas, voy a ver de todo. Y LSD ni te cuento. Y además el LSD, si abusas de él, no solamente las ves cuando te estás tomando el LSD, las ves ya para toda la vida. O sea, yo lo que te quiero decir es que con la droga corremos el riesgo de que de verdad pues no estemos alucinando, ¿vale? No sepamos si estamos accediendo a otro plano o simplemente hemos contaminado el cerebro y alucina. Y el otro tema, muy importante y que todavía no hemos tocado aquí, el estrés. Estamos en una situación de estrés y eso provoca una proyección astral. Básicamente es eso lo que estabas preguntando. Pues la respuesta es sí. Y no solamente en una situación de estrés, sobre todo cuando estamos pasando por una experiencia traumática, es decir, una experiencia, imaginaros, pues una operación quirúrgica, una convalecencia especialmente dolorosa, un accidente de tráfico, una simple caída o un simple golpe en la cabeza. Yo solo he leído. Un simple golpe fuerte en la cabeza puede provocar una proyección astral espontánea. Entonces el tío que lo experimenta, pues al mal rollo del trauma que le supone el golpe en la cabeza o la caída, pues encima el terror de que igual piensa que ha muerto, ¿no? Porque está desdoblado. Pero no deja de ser una experiencia extracorpórea, ¿vale? Porque normalmente eso retorna otra vez. Pero, por ejemplo, el mismo Fernando Sánchez Dragó, en su libro Cocoro, describía que cuando él tuvo una operación a corazón abierto muy grave, le pusieron una válvula. Bueno, pues él dijo que él caminaba por el hospital y se veía a sí mismo en la cama de la UCI, no solamente una vez, sino varias. Entraba en el cuarto de las enfermeras, etc. O sea, él lo experimentó. ¿Producto de las drogas que le daban para el posoperatorio? Puede ser. ¿Experiencia extracorpórea real? Puede ser. Esto no es una ciencia. Son experiencias subjetivas. Entonces es muy difícil avanzar y dar a lo mejor la respuesta que tú en tu pregunta pues estabas buscando. Oye, ¿esto al final qué es? ¿Es de verdad? ¿Me lo tengo que creer? ¿Es que de verdad accedemos a otro plano? ¿O es una experiencia producto de las drogas, de lo que sea, de medicamentos, etcétera? Pues pueden ser las dos cosas, porque no son excluyentes. Es decir, está claro, porque eso lo saben los médicos perfectamente, que las drogas y los medicamentos pueden... De hecho, además se pueden inducir experiencias extracorpóreas. El doctor Gaona lo hace en su consulta. O sea, que eso no tiene ningún secreto. Pero no es excluyente con que exista un más allá y podamos acceder a él a través de un viaje astral o de un desdoblamiento, ¿vale? Y ahora ya no me enrollo más. El siguiente era JD, luego Q y luego Lola... Fede y soy JC y Festina, creo que iba en ese orden. David, cuéntanos. Hola, bueno, pues hablando precisamente de lo de las drogas, ¿no? De lo de la ayahuasca, pues había un programa muy interesante hace unos años que protagonizaban Jiménez del Oso y JJ Benítez, que se llamaba En busca del misterio. Entonces uno de los capítulos estaba dedicado, y yo creo que bastante recomendable, precisamente a la ayahuasca, ¿no? Y a sus efectos. Entonces hacían un viaje a Brasil y allí pues los dos tomaban ayahuasca junto con más gente y era un chamán el que hacía el ritual, lo fabricaba, se lo suministraba. Bueno, Jiménez del Oso se puso malísimo y bueno, pues aquello no surtió ningún efecto, pero JJ Benítez parece que sí sintió los efectos, se sintió volando, se sintió, bueno, pues a gran altura, prácticamente planetaria,
y él previamente había acordado con unos amigos, bueno, con un amigo y un conocido, o un conocido de alguien, que pusieran algo en su casa, porque él iba a intentar localizarlo o ver lo que era a través del viaje astral. Y en ambos casos acertó. Nunca sabremos si esto es verdad o mentira. Lógicamente, pues no deja de ser algo que puede estar amañado. Pero el caso es que llegó a entrar en la casa del primero de ellos y vio pues, lo que había puesto en una estancia, que era un retrato pues, en el suelo, lo llegó a ver. Y en el otro caso, que ni siquiera era una casa que conocía, ni una persona que conocía, no solamente llegó a ver el objeto que había puesto, sino que además hizo una descripción de cómo eran ciertas partes de la casa, ¿no? Y se lo comentó a la persona que le había dicho que fuera a este lugar. Con lo cual, pues bueno, pues nunca sabremos si aquello es verdad, pero es una forma de experimentar y de intentar comprobar que un viaje astral no es únicamente producto del subconsciente o un sueño más profundo, ¿no? Eso por una parte. Y luego sobre la bilocación que comentabais antes, bueno, sí, hay un libro muy bueno pues basado en una figura real, que bueno, seguro que conocéis. El libro se llama La Dama Azul, de Javier Sierra, y está dedicado a la figura de Sor María de Ágreda, que era una monja que se supone que se bilocaba y que era capaz de ir a predicar al Nuevo Mundo, a América, y se le aparecía a los indios y los indios la describían y bueno, pues el caso estaba bastante documentado, era una mujer que además tenía bastante correspondencia con Felipe IV y ahí la única duda que tenía sobre lo que comentabais antes, de que podía ser un viaje astral, pero que realmente era mucho más real y que era capaz de materializarse, era que luego esta señora no se acordaba de aquello. Sí que parecía que era ella, todo el mundo la describía como ella, pero no se acordaba de aquello, mientras que en el viaje astral pues parece que bueno, que uno en todo momento tiene conciencia de lo que está ocurriendo y al final, pues cuando regresa al cuerpo, pues claro que se acuerda. En este caso, en esta bilocación, en esta experiencia mística, parecía que no, con lo cual parece un pelín diferente al viaje astral, aunque lógicamente tenga un camino muy parecido. Bueno, en el tema concreto y ahora os doy paso al siguiente, en el tema concreto de acordarse, unos se acuerdan y otros no. Es decir, hay una escuela de pensamiento que dice que todos viajamos astralmente todas las noches, que el sueño realmente, pues hay sueños que son sueños productos de las cosas que vivimos en el día a día, de lo que nos preocupa, etcétera, pero que la mayoría en determinadas fases del sueño hacemos un viaje astral y luego no nos acordamos. Pero bueno, yo creo que si el viaje astral realmente es significativo, no nos acordaríamos. Q, adelante, cuéntanos lo que tienes que decir, que llevas ahí mucho tiempo esperando. Oh, bueno, gracias, sí. No, qué bueno escucharlos y ir aprendiendo también bastante, ¿no? sobre las experiencias de cada quien. En mi caso, yo no sé, les puedo decir que podría confundir fácilmente un viaje astral de una alucinación y de mi imaginación también, ¿no? Yo como tengo una imaginación muy amplia, a veces no sé cuál es el diferenciar entre uno y el otro. Entonces, digamos, yo he tomado ayahuasca, ¿sí? Sí sé lo que es ese trance. Fue muy bueno el chamán, lo hicimos en Lima una vez en mi vida. Y sí, definitivamente uno pasa a otro plano y cuando regresas incluso ves los colores diferentes, ¿no? Cambia un poco tu perspectiva. Es una experiencia personal en realidad. Inclusive tus dibujos cambian también, ¿no? Tú los hacías más oscuros, los haces más claros. Es algo que le ha pasado a otros pintores. Entonces, en eso yo más o menos he sentido esa experiencia, que ha sido un momento, un mensaje y quedó en mi vida. En otros casos, yo sí he logrado ver también el desdoblamiento, en el que me miro desde el techo, ¿no? El concepto, claro, que el alma es mucho más grande que el cuerpo, pues, ¿no? O sea, estamos compactados. ¿Ah? Y definitivamente Y me dio miedo pintar helicópteros durante mucho, o dibujar helicópteros. Y nunca pude interpretar esos sueños hasta más o menos ahora, que los entiendo que eso era por los drones. O sea, los drones, el invento de los drones que no había llegado en esa época. Entonces, o sea, ¿tú crees que tenías un sueño premonitorio en el cual estabas preveyendo el alumbramiento de los drones y su participación futura en las guerras y todo esto? Yo pienso que tal vez eso es como que uno ha viajado al futuro y trae eso de regreso, ¿no? O sea, caramba, es inexplicable en realidad, Jaime. No entiendo por qué llegar a soñar esto y verlo ahora en la realidad, ¿no?
Bueno, pues me parece una experiencia extraordinaria. Yo simplemente, ahora damos paso al siguiente, vuelvo a insistir en que el tema de las drogas, al final, claro que volamos y claro que aterrizamos y que vemos de todo, pero ¿es por las drogas o es porque las drogas nos abren esa perspectiva hacia un más allá real o porque lo alucinamos, ¿no? Ese es la incógnita que siempre tendremos. Creo que el siguiente era Fede, ¿puede ser? ¿O soy JC? No, Fede, cuéntanos. Buenas noches. Lo primero, quiero daros las gracias por invitarme y bueno, voy a intentar ser lo más sintético posible porque esto en sí es un tema enorme. Entonces, bueno, yo entiendo la parte que nos hace humanos, que es ver las cosas que no suceden en el cuerpo desde la parte que nosotros podemos, desde nuestra parte limitada, podemos comprender. Pero nosotros no somos este cuerpo. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. No solo somos este cuerpo, sino que para mí la conciencia va de una gradiente de la fuente que sería lo que es el todo, ¿no? Hasta un punto de atención de esa misma conciencia que somos nosotros. O sea, que sería una densidad existencial de un reino de frecuencia y vibración lenta, pastosa, ¿no? O sea, esto es la experiencia en la carne, digamos, en el reino físico que nosotros estamos teniendo desde un plano muchísimo más elevado. Entonces, yo quiero darle la vuelta, en vez de intentar comprender algo que no está dentro del cuerpo, pues intentar verlo desde la mente, o desde el espíritu, como quiera cada cual llamarlo. Yo quiero siempre quitar todas las connotaciones religiosas, porque así creo que se entiende mejor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué significa todo? Que el viaje astral, en realidad, pues es el mecanismo que tiene nuestra alma, porque todo es astral. Quiero decir, no hay mundo físico como tal, sino que es la ilusión, es la experiencia que nosotros, por medio de este avatar, le estamos dando enriquecedora o nutritiva a una alma, ¿no? Dándole la experiencia física limitada con unos 5 sentidos. Pero un alma no tiene límites, no tiene las limitaciones que tiene el cuerpo. Por esas mismas limitaciones, cada vez que nosotros dormimos, nuestro cuerpo físico pues necesita recargarse. Es como el sueño, es como cargar la batería por la noche, para que lo entendamos todo. En ese momento es cuando el alma está haciendo aquello que quiera, a experimentar en el astral el alma. Por eso se recuerda a veces, otras veces no, porque en realidad estamos teniendo acceso. Imaginemos que cada reino existencial tiene una frecuencia específica, pero no como un escalón que sube de uno al segundo o al tercero, sino como una gradiente que va del todo a menos, o al revés. Entonces, estamos teniendo acceso, por medio del inconsciente, estamos teniendo acceso a planos existenciales que, si bien empiezan a ser compatibles con tu nivel de conciencia física, no son totalmente, no encajan. No encajan precisamente porque eso es lo que delimita una experiencia física con la experiencia álmica. Cada frecuencia va a encajar allá donde su rango sea compatible. Entonces, nosotros estamos en el astral siempre. Esto es la ilusión. Esto es la ilusión. Mientras nuestro cuerpo duerme o se recarga, nuestra alma está haciendo aquello que quiere hacer, lo que cada alma desea hacer. No tiene ningún límite. Por eso estoy muy de acuerdo con el tema de tomar sustancias para acceder a otros planos, porque justamente nosotros estamos siendo lo que somos, porque estamos limitados en ese rango de frecuencia, y que cuando tú haces, si tú no estás alineado o muy bien de todas las emociones, muy centrado, ¿no? Eso que se llama en equilibrio, pues básicamente lo que hace es hacerte compatible con unas entidades que, si bien pueden ser positivas, también pueden ser negativas. En el momento que te haces compatible, eso es lo que se llama la parasitación. Hay de todo. O sea, imaginaros la fauna que puede haber en el bajo astral. Todo se manifiesta ahí. Entonces, si tú eres compatible en una frecuencia a algo positivo, eso verás ahí. Si eres compatible, o sea, que estás, como decía Jess, estás en dolor, en sufrimiento. Por eso es tan peligroso ir a los cementerios, porque no es que busquen la luz, es que dependen de la energía vital nuestra. Por eso es muy importante estar muy, muy centrado siempre, porque si no,
tú vas a ser compatible con todas esas entidades de todo tipo. En fin, he intentado ser lo más sintético posible y es muy complicado porque esto requiere horas y horas. Pero bueno, doy paso. Sí, lo has explicado a la perfección, Fede. Has construido y has armado perfectamente los argumentos. Y no solamente te digo eso, sino que además estoy de acuerdo pues casi en un 90% de lo que has dicho, ¿no? Eso de que, bueno, pues estamos en un avatar que al final... Como diría, efecto de la droga. Yo creo que podría decir que ya en este momento, después de 6 ceremonias, pues yo creo que sí es verdad que se puede acceder a ciertos niveles de conciencia o energéticos a través de esa planta. Obviamente no es la única manera, yo también estoy de acuerdo que existen otras diferentes, concuerdo con aquellos que ven más esto a través de la meditación o a través de alguna otra práctica espiritual. Creo que también es posible, o sea, yo no limitaría que una u otra es la manera correcta. Parte de esta experimentación, justo lo que decían, con algo que no estoy totalmente concuerdo al 100, es de que la realidad es una y lo demás es ilusión. Yo creo que son diferentes niveles de realidad, como lo decías anteriormente, ¿no? Existe, de acuerdo al nivel energético en el que nos desplazamos, pues la realidad, y hay un momento para poder experimentarla. Yo en mis experiencias he podido de cierta manera constatar algo que yo leí en un libro, en el de Puertas de Percepción, de Aldous Huxley, cuando él hace un análisis de la experiencia con peyote justo en los años 60 en México, que tuvo él esta investigación. Pues él, de lo que yo le pude entender en sus conclusiones, es que básicamente el cuerpo, el espíritu, está contenido parcialmente en este cuerpo físico. Y lo que es el objetivo de este cuerpo físico es precisamente limitar al espíritu. ¿Por qué? Porque si estuviéramos a nivel espiritual, difícilmente podríamos tener una vida como la conocemos. Difícilmente podríamos concentrarnos, difícilmente podríamos realizar alguna actividad, porque el mundo en el que el espíritu se desarrolla es tan vasto, tiene tanta información. Y yo lo que he experimentado es que cuando uno hace, ya sea hongos, ayahuasca, pues tiene el acceso a través de una ventana a ese mundo, ¿no? Y qué es lo que a veces queda. Yo cuando termino una ceremonia acabo prácticamente recordando nada. Y es precisamente el año que yo me tomo entre una y otra de estas ceremonias, el tiempo que a mí me toma desarrollar a través tal vez de recuerdos, de sueños, un poco a veces meditando, me vienen memorias de lo que vi en ese momento específico. Y ya cuando creo que he recordado todo lo que experimenté en ese momento, es que me siento listo, me preparo nuevamente y hago mi siguiente ceremonia. De las 6 ceremonias que he hecho, todas han sido diferentes. He ido, gracias a la vida que me ha permitido ir escalando escalón por escalón. Pero bueno, esa es parte de mi experiencia, se las quería comentar. Yo también esto del viaje astral me parece súper interesante. Nunca he podido experimentarlo conscientemente, aunque tengo recuerdos de un par de sueños cuando era más joven, hace unos 20 y tantos años, que me quedan todavía en la memoria de haber tal vez, a lo que se describe, haber experimentado el viaje astral. Pero pues bueno, es solo un recuerdo. Entonces, JC, por concretar, de acuerdo con tus experiencias con el peyote, que has tenido varias, etcétera, con lo cual pues tienes conocimiento de primera mano de cómo es esto, ¿tú dirías que la droga te abre la mente a una realidad que tiene una existencia externa a nosotros o simplemente alucinas lo que ves? No, yo creo que de pronto nos abre una ventana a lo que el espíritu está viviendo. Yo no considero que es alterno, yo creo que se vive en paralelo. El espíritu vive en paralelo a la experiencia física de nosotros, y de pronto las plantas, en mi experiencia, nos abre como una ventana que es lo que está viviendo en el justo momento y al mismo tiempo el espíritu, sin que nosotros tengamos que darnos cuenta de ello. Perfecto, una respuesta concisa y concreta, me alegro. Bien, y hemos aprendido de lo que tú has dicho. Y yo no sé quién era el siguiente, ¿Camilo? ¿O quién va ahora? Camilo, Planeta, Festina, Los Vengadores. Bueno, Camilo, cuéntanos, a ver. Bueno, Hola, Camilo. ¿me ahora? ¿Hola? Sí, adelante.
Hola, muy buenas noches. Bueno, la verdad no sé cómo ha llegado a esto. O sea, es bastante curioso porque justo ese fin de semana he estado leyendo un artículo que por visto, o sea, un artículo de investigación, documento de Fresca García sobre este tema de los viajes astrales. Y bueno, retomar el tema de las drogas, o sea, quería hacer dos apuntes. Primero el tema de las drogas. Yo probé las setas y me resultó bastante curioso mi experiencia porque lo que era la naturaleza, lo real, era como que vibraba más que lo artificial. Por ejemplo, las plantas, los animales, destacaban muchísimo más sobre lo artificial. Eso me resultó bastante curioso, ¿no? Porque si fuera producto de mi cerebro, todo brillaría de la misma forma, lo artificial. Sin embargo, lo natural vibraba de forma diferente. Eso fue lo que más me llamó la atención. Y con eso me he quedado. Luego el tema del documento este desclasificado de la CIA me parece bastante curioso porque, bueno, le intenta dar una explicación física al tema, bueno, lo compara, o sea, habla de los viajes astrales, pero bueno, comenta al principio, yo lo estoy empezando a leer y ya me está flipando. Y habla un poquito del tema de la meditación, de la hipnosis y luego una cosa que no he escuchado nunca en mi vida que se llama biofeedback. Y bueno, básicamente le da explicación física a cómo cada parte del cerebro funciona. El cerebro izquierdo es el racional, el que analiza todo, y el cerebro derecho es el intuitivo. Y básicamente, él comenta, el tío este, que estas técnicas lo que intentan es deshabilitar el cerebro izquierdo, la parte izquierda, y habilitar el derecho. Y comenta eso, que cómo se hace. Y luego comenta mucho que es a base de las frecuencias, de cómo el cerebro interpreta las frecuencias. Y bueno, me parece bastante curioso porque le da explicación física a algo que, bueno, que puede parecer de flipada, pero es eso, básicamente, es activar el lado derecho del cerebro, que es el intuitivo. O sea, yo si queréis, no sé, si lo puedo dejar compartir en algún lado el artículo este para que lo leáis. También lo cogería Sí, con por pinzas. favor, díselo a Ínsula o ponlo en un tuit o lo que sea, pero compártenos el artículo porque lo veo súper interesante, ¿no? Nuevamente volvemos a incidir en el tema de las drogas, o sea que te vuelvo a repetir a ti, Camilo, la misma pregunta que le hice a JC. ¿Tú crees, de acuerdo con tu experiencia con las sustancias psicotrópicas, que esas sustancias psicotrópicas lo que hacen es abrirte a una realidad externa, o alucinas, digamos, las cosas que ves son producto del efecto de las drogas sobre el cerebro? Yo creo ¿Cuál que sería tu respuesta? siguiendo el argumento que te he comentado, o sea, si estuvieras flipando, fliparías tanto con los colores artificiales como con los colores naturales, todos vibraría de la misma forma. Pero es que era como que lo natural brillaba muchísimo más, los sonidos, todo se escuchaba muchísimo más, era muchísimo más intenso. Yo creo que es como que hackeas una parte de tu cerebro, en este caso seguramente el derecho, para captar mejor ese tipo de estímulos que te llegan al subconsciente, en este caso. Vale, perfecto. Muy bien, pues ha Y sido bueno, un muy buen apunte. Cuéntanos. Para cerrar esto, ¿a quién le puedo compartir el artículo este? Es que me parece bastante curioso cómo ha llegado a este, porque es que no sé ni siquiera quién estoy siguiendo. Pues... Envíaselo por mensaje directo a Ínsula, a mi coanfitriona. Vale, creo que el perfecto. siguiente, y gracias por tu aportación nuevamente, creo que el siguiente era buenas noches, era Festina o Planeta Night, no sé cuál de los dos. Era Festina. Festina, venga, pues adelante, Festina, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero es felicitar a todos, sobre todo a Aníbal y a Ínsula, porque es un espacio muy interesante. Por cierto, estamos aquí demostrando que existe vida más allá de los ovnis y de los UAP, por lo que se ve. Últimamente parece que el misterio está monopolizado por lo mismo siempre. Y yo no tengo ninguna aportación a nivel de experiencia. Lo único que tengo, lo siento, son preguntas. Así que voy a hacer simplemente 3 preguntas. La primera es si las famosas visiones que ocurren en el riesgo de muerte cuando se le aparece a un familiar, a alguien que está a punto de morir o que incluso ha muerto ya, o incluso las visiones en el lecho de muerte, esas visiones que incluso también ven las personas que están cuidando a familiares enfermos, podrían considerarse como si fueran proyecciones astrales. La segunda pregunta es si en el viaje astral existe una especie de disociación entre lo que es el cuerpo físico y el espíritu de la persona. ¿Cómo podemos ver, oler, sentir si esos son sentidos del cuerpo? Y la tercera y la última que tengo es la siguiente. Esto va dirigido a aquellas personas que han tenido la suerte de tener algún tipo de viaje astral, porque yo desgraciadamente no lo he tenido. ¿Alguien se paró a mirarse en un espejo para ver cómo se veía? ¿Cuál era la forma de su espíritu? Porque aquí la gente dice que cuando han utilizado drogas, etcétera, para provocarse ese viaje astral, han dicho que vean más colores más brillantes, etcétera. Bueno, ¿cómo nos percibimos o cómo se percibe el espíritu fuera del cuerpo? Era simplemente eso.
Muchísimas gracias de nuevo. Muy bien, gracias Álvaro. Mira, por contestarte rápidamente a tus 3 preguntas. La primera, visiones de los familiares en el lecho de muerte. Creo que conté en el anterior espacio que, bueno, pues mi padre falleció en septiembre del año pasado y mi padre estuvo viendo a familiares suyos, a mis abuelos, su hermano, etcétera, incluso amigos, pues los estuvo viendo 15 días seguidos, antes de perder la conciencia. O sea que yo eso no considero que sea un viaje astral, ¿vale? Esos son acontecimientos de tipo espiritual, visitas de donde quiera que estén esas almas, si es que consideramos que las almas existen, yo creo que sí existen, vienen de algún sitio, vienen del purgatorio, vienen del propio más allá, vienen de... no lo sé, pero no es un viaje astral, ¿vale? Sí puede ser un desdoblamiento del cuerpo, o sea, si el paciente se desdobla y los ve en espíritu, pero no, mi padre estaba despierto, vamos, o sea, de hecho nos lo decía, mira, ahí está el abuelo, ahí está no sé quién. La tercera pregunta, creo recordar que si puede uno verse en el espejo cuando hace un viaje astral. Yo creo que sí que te ves, porque yo he leído muchas experiencias y en algunas de ellas, pues los proyectores, los que realizan el viaje astral, ven su cuerpo y se ven en el espejo. Es más, 2 amigos que se proyectan astralmente, yo los he conocido, se encuentran en el astral. Yo he conocido una persona que tenía la gran facilidad de hacer muchísimos viajes astrales, me comentaba, oye, no veas la cantidad de hilos que salen por cada edificio de Madrid y tal, está todo el espacio lleno de almas proyectándose y no sé qué. Y él luego, posteriormente, me presentó a otra persona, un amigo suyo, luego ya fue amigo mío también, que tenía también esa facilidad. Y yo creo que me estaba tomando el pelo, y digo, era cuando yo empecé a investigar esto, ¿no? Digo, se está sobrando conmigo con lo del viaje astral y ahora se ha puesto de acuerdo con el otro para tomarme el pelo. No, pero el otro me lo decía completamente en serio, O sea, era de verdad. Y sí te ves, o sea, ves a otra gente, te ves a ti mismo en un espejo. Y la segunda pregunta, decías algo sobre el cuerpo físico, pero no recuerdo qué era. Bueno, a ver, el cuerpo físico se queda como durmiendo, ¿vale? O sea, mientras que el hilo de plata esté conectado al cuenco de oro y por lo tanto que es el perispíritu que recubre nuestro doble astral, pues ese cuerpo está dormido, que no se debe despertar, como hemos contado antes. Si ese hilo de... Perdona, Aníbal, yo lo que me refería era que en los viajes astrales las personas, pues como tú dices, ven a otras personas, oyen otro tipo de... No sé si me explico. Es decir, en el viaje astral se usan los sentidos, cuando curiosamente los órganos de los sentidos están en el cuerpo y como tú dices se queda como dormido. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de teoría o qué tipo de hipótesis, mejor dicho, podríamos aplicar para explicar esta curiosa... no sé cómo decirlo, tema tan curioso? ¿Cómo alguien puede ver si no está usando sus ojos? Bueno, ni pues siquiera muy fácil. Su cerebro, etcétera. Eso me refería. Muy fácil. Teoría científica que podemos comprobar, ninguna. Explicación, una muy sencilla, y es que nuestro doble astral pues tiene oídos astrales, tiene ojos astrales, llámalo así si quieres, tiene una serie de sentidos propios del cuerpo astral que no son los del cuerpo físico, porque los del cuerpo físico están ahí en la cama, pero funcionan de una manera similar, ¿vale? ¿Cómo eso es así? ¿En base a qué razón o razonamiento o tal? Pues yo personalmente no lo sé y no lo he leído en ninguna parte. Y ahora ya sí, el siguiente es Planeta Night, creo recordar. Adelante. A ver, bueno, entonces son 2 cosas. Una, lo que referente al tema de las sustancias. Es que hay 2 cosas a tener en cuenta. Una es que con las sustancias, las personas que quizás no tengan estas capacidades de por sí, las capacidades de... Pues, ¿se oyen voces? Por favor, los que no estéis hablando, cerrar el micrófono, ¿vale? Porque hay sonidos espurios por ahí. No sé, creo que yo soy la luz que tiene el micro abierto y no... ¿Quién es? Yo soy la luz que tiene el micro abierto, pero no se oye música de fondo. Sí, así no se escucha bien. Pues. Espera un momento, pero... ¿Me has dicho que yo soy la luz? No lo veo por ahí. Sí, ya se acaba de salir. Ah, vale. Perfecto, venga, ahora se te oye bien, cuéntanos. Creo que aquí hasta se me ha olvidado, fíjate. A ver. Bueno, eran 2 cosas. Uno, el tema de las sustancias.
que hay gente que está predispuesta a tener los viajes astrales, que tienen, o bien tiene el don, o tiene la capacidad, o son personas que han tenido han tenido muchas vidas, o sea, son almas que han reencarnado tanto que tienen ya esa capacidad, ese nivel superior de elevación para poder. Imagínate que yo te hago un alma que ha reencarnado 30 veces, pues ya tiene como que esa capacidad ya, ¿no? De por sí, de estás en un cuerpo nuevo, pero ya tienes esas capacidades porque eres una alma muy vieja, ¿no? Como dicen. Y otra cosa es forzarlo con las sustancias. O sea, al forzar esas capacidades, hay veces que te puedes, como comentabas al principio, te puedes traer algo que tú no sabes y no tienes ni la capacidad ni el don para poder saber qué te acompaña, qué no te acompaña, qué hacer, porque no digo que no se deba hacer, pero sí que es peligroso porque no tienen esa capacidad para poder barajar, no tienen esa experiencia espiritual, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y entonces, claro, eso es como dijera, como forzar la máquina, ¿sabes? Que es algo muy, no es muy aconsejable, no sé cómo lo verás tú, pero no es muy aconsejable en el sentido de que hay gente que a lo mejor no tiene esa capacidad espiritual de poder hacer viajes astrales de por sí, ¿no? Que por naturaleza o porque les nazca, sino que lo fuerza. Entonces eso es un poco peligroso porque no tienes esa seguridad, esas formas de poder saber qué es lo que te traes de otro lado, ¿no? De los bajos astrales, porque cuando salimos del cuerpo, lo primero que hacemos es navegar, como que él dice, por el bajo astral, porque por el bajo astral es donde se quedan estas entidades, que es el mundo de los vivos. Lo que pasa es que vemos el mundo de los vivos, pero con otros ojos. Y la otra cosa era el tema, lo que pasa que como ya ha habido esa interrupción, se me ha olvidado lo que iba a contestar, de la pregunta que había hecho. A ver, ¿quién era? No recuerdo, era... JC o... No, pero era contestar una de las preguntas que había dicho del tema de los familiares y tal, pero no recuerdo, era una de las cuestiones que era muy interesante, que es lo que había preguntado JD, creo que no, JD no recuerdo ya, lo siento. Lo de los familiares, sí, hombre, el de antes no. Pero era Festina, creo recordar, sí. Sí, pero Festina, sí. Pero no recuerdo porque ha sido esa interrupción y justo se me ha ido de la cabeza. A ver, Festina lo que decía era que si se consideraba viaje astral el hecho de las apariciones de familiares en el lecho de muerte. Claro. Hombre, yo le contesté diciendo que a mí personalmente no creo que eso sea un viaje astral, es una aparición de tipo espiritual, pero yo no lo veo como viaje astral. Claro, eso es muy típico, o sea, es decir, es algo que ocurre muy típico, es decir, el ver, por ejemplo, mi padre me falleció hace 4 años y qué casualidad que en el hospital solamente nombraba amigos, pero solamente nombraba a los que ya se habían fallecido y lo veía ahí. O sea, es decir, todas esas cosas que son muy normales, que ocurran, normales dentro de lo no normal, ¿entiendes? Pero que sí que es algo que es pero yo no lo veo, yo no lo relacionaría con un viaje astral, porque viaje astral es algo premeditado, ¿no? Algo que se realiza. Son cosas completamente diferentes, eso está claro. Que tengas hay gente que a lo mejor en su vida tiene la capacidad de ver almas, pero a lo mejor en el hecho de muerte, pues mira, ya estás más allá que acá, ya tienes como, es decir, es como ya eres un portal. Eso, por ejemplo, es en mi web, yo lo he contado varias veces, que las mediums o los mediums, etcétera, son portales espirituales. Esas personas son como portales. Entonces, hay gente que en la vida ha tenido esa capacidad, pero a lo mejor en el hecho de muerte se convierten en sí como portales espirituales y pueden ya ver lo que ya no está aquí porque es que se están yendo. Entonces, claro. Está claro. Bueno, el siguiente creo que era Los Vengadores, ¿no? Que lleva ahí tiempo esperando, si no me equivoco, cuéntanos, y luego va Trica. Y luego Juan, creo recordar. Muchas gracias, Aníbal. Hola, Ínsula. Quiero primeramente darle las gracias a Jess, la que me dio la bienvenida a la comunidad. Veo gente conocida como Mariana, Alex, Luna Sol, Patti, Alma. Hola, Alma, ¿cómo estás? Knopfler. Y bueno, esos son los que conozco por el momento. Quisiera comentarles sobre el asunto
¿Se escucha bien primero? Se oye un poco raro. Se va y viene el sonido. Ah, ok. Bueno. Ahora se te oye bien, Cuenta. Ok, buenísimo. Que justo entró una llamada, por eso preguntaba. Vale. Quería comentarles lo siguiente. Soy lo que se llama en este ambiente espiritual un índigo. Son niños los que tienen esta nueva generación, índigo, cristal, etcétera, etcétera. Pero yo las conservo, ¿ok? Y bueno, digamos para la gente que no conoce del tema, para hacerlo simple, es como que nacemos con ciertas habilidades desbloqueadas, ¿no? Y eso nos puede hacer avanzar incluso más, porque podemos conectar con... la otra es que también, si quiero, por ejemplo, tener la vista que tiene un águila desde el punto de vista en donde está volando, también me puedo proyectar hacia él y ver desde dónde está viendo, ¿ok? Básicamente es una habilidad que fui estudiando y fui experimentando, porque dentro de todas estas capacidades, muchas de ellas te asaltan, es decir, vienen cuando a ellas se les antoja, ¿no? Entonces uno termina viendo un poco de todo, en momentos en donde no lo necesita, y prácticamente te sorprende con un montón de cosas que quizás no quieres ver. Entonces hice un trabajo para pedir que todo esto fuera a voluntad, no cuando a estas visiones y habilidades se les ocurriera aparecerse, sino que a voluntad poder acceder a ellas, a cada una de ellas, y poder hacerlo en el momento. Incluso no necesito una meditación para estar en un estado alterado de conciencia. Simplemente con el hecho de citarlo ya se hace presente y puedo incluso actuar o ver como lo necesite o se requiera. Eso quería comentarles. Nuevamente les agradezco el que hayan abierto este tipo de espacios, y nuevamente le agradezco a Jess por haberme invitado a la comunidad. Les dejo un saludo y también lo sigo escuchando, me parece muy interesante. Gracias. Pues muchas gracias, hombre, y gracias a Jess también porque te haya traído, porque creo que eres un personaje de lo más interesante. Nunca había conocido a una persona índigo. Está claro que tú, por lo que dices, pues tienes unas facilidades y unos poderes, vamos a llamarlo así, que otra gente no tiene, y me parece fantástico lo que cuentas. Es más, no solo me parece fantástico, sino que me gustaría experimentarlo, pero bueno, supongo que algún día... bueno, esto parece que... Trica, creo que es la siguiente. Y luego va Juan y luego soy JC. Adelante, Trica, cuéntanos. Y mi madre dice, espérate. Y sacó una foto que yo nunca la había visto, de una mujer. Y dice, ¿era esta mujer? Digo, sí. Y cuando ella fue a ver a su madre, pues se encontró a su madre que estaba mala. Y mi abuela duró 15 días. Era mi bisabuela, se supone que era mi bisabuela. Luego he tenido otra serie de visiones así raras. Y ahora yo tengo una hija que también tiene 13 años. Y una noche yo estaba soñando, tenía uno de mis sueños que siempre es lo mismo, estoy en un prado, estoy muy bien, estoy muy a gusto. Y la vi a ella en el prado. Y total, estuvimos pues allí charlando, porque es como un sitio de paz, de tranquilidad. Y a la mañana siguiente ella me dijo, mamá, esta noche he estado soñando contigo. Entonces yo no sé si esto es cosa hereditaria o yo no sé lo que experimento. Pero la verdad es que me hace darle muchas vueltas, porque ha sido muchos temas bastante intensos en la familia que antes de que ocurrieran yo ya sabía que iba a ocurrir. Y ya está, esa es mi aportación. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Trica. Ni más ni menos. Vaya pedazo de historia que nos has contado. Además, un poco menos que en titulares, rápido, conciso. Yo lo he entendido todo perfectamente, vamos. Tienes una gran capacidad de síntesis y bueno, parece ser que pues eres también una persona con poderes y que tiene ese tipo de sueños premonitorios. Y te vuelvo a decir lo mismo que le dije al anterior interviniente. Ojalá lo estuviera yo también, ¿no? Alguna ventajilla tendríamos. En fin. ¿Quién va? Juan, cuéntanos.
Juan. Hola, Tocayo, ¿cómo andás? Buenas Hombre, noches. Tocayo, ¿qué tal? Pronto haremos alguno de ovnis, ¿eh? Y ahí te quiero ver yo a mi diestra. No, la verdad que de ovnis nada, porque el tema, la verdad que da muchísimo para hablar, es un tema súper interesante. Y la verdad que yo tengo unas experiencias propias que la verdad que me marcaron y tengo esa gran duda con respecto al tema del viaje astral, los sueños, ese tipo de experiencias y siempre tuve ese interrogante, más allá de lo que yo siempre estoy interesado, que es el tema de la ufología y todo lo demás, porque me ha pasado algo a mí personalmente en 2 ocasiones y que me ha marcado, prácticamente me ha sensibilizado con este tema, ¿no? Porque en realidad yo siempre lo tomé muy superficial, así como algo, vamos a decir, místico, como se toca todo en este tema de los sueños, el esoterismo y todo lo demás. Pero al tener experiencias con personas llegadas a mi familia, como ser mi madre, que mi madre un día antes de fallecer, en su lecho, ¿no? Antes de fallecer, me nombraba, me llamaba, y yo no estaba viviendo muy lejos, y la soñé, que hablaba conmigo, y al otro día me enteró que había fallecido. Y en el sueño yo veía que mi mamá me decía, Juan, necesito hablar con vos, y yo le decía, pero contame, y siempre me decía lo mismo. Y la verdad que cuando mencionaste de desdoblarse o el viaje astral, yo no sé si en realidad es lo mismo, porque de alguna forma hay como una conexión en la persona cuando está en un estado de sueño que percibe una realidad diferente. No sé si estamos hablando de dimensiones, otra sensibilidad que tiene el ser humano, ¿no? Y en otra Bueno, situación, sí. No, continúa. Y en otra situación, cuando yo tuve un problema de salud grave, que me han operado, y estaba prácticamente, vamos a decir, con un pie arriba y un pie abajo. Mi mujer, ya estando en la operación, yo, en el momento de la operación, por una cuestión de que los médicos necesitaban cosas, que ella tenía que ir a buscar, se tuvo que ir hasta mi casa. Yo en plena operación, pero mi operación duró casi 3 horas. Y ella tenía un viaje corto de mi casa de 1 hora, iba y volvía al hospital. Yo a mi mujer la vi en ese estado bajo lo que sería el estado de la anestesia, la vi entrando a mi casa agarrando las cosas que después ella me trajo, y yo cuando le conté, no lo podía creer. O sea, y también le dije que había hablado con un vecino que se llama Sergio, y ella le estaba contando que yo estaba grave, que me estaban operando, y yo le conté, sí, te vi en ese momento que vos estabas hablando con Sergio, y ella me dice, no te puedo creer porque fue verdad. Entonces, todas estas situaciones, yo no sé cuál es la conexión, si el alma, si la mente, estamos viviendo, toda esta información está en éter, o no sabría cómo describirlo, pero la verdad que es alucinante todo esto. Bueno, pues por resumirlo en pocas palabras, yo creo que tú sí tuviste una experiencia astral, experiencia extracorpórea seguro, o sea, eso sin duda alguna. Y yo creo que, porque fíjate que entra dentro de lo que habíamos comentado anteriormente, que es cuando uno tiene un trauma, no sé si estabas tú en ese momento en la sala, cuando uno tiene un gran trauma, como por ejemplo una operación quirúrgica, sí ocurren proyecciones astrales, ¿vale? O sea, sí es frecuente, pues a lo mejor en el mismo momento de la operación, porque tú estás ahí jodido, te están abriendo, estás bajo una serie de tensión, de cosas y tal, y el cuerpo y el doble astral, pues se proyecta, ¿no? O sea, que desde mi punto de vista, tú sí tuviste una proyección astral en el cual, pues bueno, pues lo que te preocupaba en ese momento, que era que tu mujer llegara a casa a coger determinadas cosas y tal, pues con el pensamiento te fuiste allí, la viste y esa fue tu experiencia. Y el siguiente era... Sí, cuéntame, Juan. Tocayo, lo que pasa es que yo no sabía que mi mujer sabía, porque yo ya estaba anestesiado, ya estaba en el tema de la operación, ya estaba, no tenía conciencia. Pero hablaste con ella de los papeles esos o lo que tuviera que coger. No, después, cuando se me pasó la anestesia, que después me fue a ver, que ya estaba mucho mejor después de la operación,
Me contó todo lo que había, todo lo que le había pasado, que se tuvo que ir del hospital hasta nuestra casa a buscar esas cosas. Y le digo, mira, mi mujer, yo le digo Angie, se llama María Angélica. Le digo, mira Angie, yo te vi así que fuiste a la casa, hablaste con Sergio. Y me dice, ¿cómo sabes? Me dice, hablaste con Sergio, le contaste. Y todo eso lo vi en ese estado onírico, no sé, o bajo la influencia de la anestesia, no sé, pero yo lo pude presenciar todo eso, y claro, conciso. Y lo que me pasó con mi mamá también, quizás haya algunas personas que tengan una sensibilidad o una virtud con estas cosas, ¿no? Bueno, está claro que cuando estamos en el astral, seguramente que tú percibiste algo que te impulsó a ir a ver qué estaba haciendo tu mujer, porque claro, evidentemente, como acabas de contar, tú no lo sabías. Ese es uno de los grandes misterios. Y el siguiente era Soy JC, si no me equivoco, y luego Yo soy la luz. Adelante, JC, cuéntanos. Gracias, Aníbal. Nuevamente agradezco la oportunidad de darme el micrófono nuevamente. Un poquito aportando esta pregunta que se hacía en ese momento entre la diferencia del viaje astral o el hecho de poder ver a seres queridos, ¿no? Que probablemente ya no estén en este plano. En la primera creo que el viaje astral sí tiene como características bien específicas, que es esta cuestión de la sensación de desprendimiento del cuerpo, poder volar y de pronto vivir como lo acaba de describir Juan, en el momento presente y poder ver más allá del lugar donde estamos ubicados, ¿no? Pero hay algo que a mí me causó curiosidad hace unos meses que estaba leyendo por allí un libro de historia de la magia oriental. Y hay una cultura, un grupo de personas que se llama sufís, y dentro de los sufís hay un grupo específico de estos, ellos se llaman guerreros espirituales, donde ellos a través de su preparación claman tener este poder o esta habilidad de poder contactar con otras personas, aun cuando esas personas ya no estén ni dentro de la misma línea del tiempo, perdón, o el plano físico. Entonces, ya de pronto, si bien creo que son cosas diferentes, no están tan alejadas una del otro, porque como bien lo comentas, Aníbal, creo que cuando hablamos de la experiencia del espíritu, pues realmente los límites no existen, ¿no? Ni de tiempo ni de espacio, y yo creo que eso es parte de que a veces se llega no quiero decir una confusión, sino que nos dificulta entender entre una experiencia y otra. Pero era lo que quería aportar ahorita y creo que espero les ayude un poco a la curiosidad de este aspecto. Adelante, Aníbal. Bueno, pues muchas gracias por tu aportación, es fantástica. A lo tonto, llevamos 1 hora y 45 minutos aquí debatiendo sobre este interesante tema y bueno, en principio seguimos, porque yo la verdad es que personalmente, no sé, Lola, tú, pero yo estoy aprendiendo bastante. El siguiente era Yo soy la luz. Cuéntanos. Buenas tardes. Hola. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches aquí en España. No, le hablo de acá de Colombia. Muy bien. Quería contarle una historia de cuando era niño, tenía como 7, 8 años de edad y estaba con un tío y la esposa y unos primitos, unos amiguitos en un riachuelo, bañándonos. En ese riachuelo había un árbol debajo del agua y se metían por ahí, salían los niños. Yo me tiré a meter, pero no sabía nadar y me quedé abajo. Y de pronto eran como las 10 de la mañana, había un sol fuerte y todo se veía muy bonito, todo muy claro. De pronto vi que todo se veía nublado, como si fuera de madrugada. Y de pronto me vi volando en la mitad de una carretera, como un bulevar, y los carros venían así, como si yo fuera en contravía de los carros. Veía carros y veía a mis orillas, veía pantallas como las que se ven en las películas de Nueva York, pantallas gigantes donde yo veía todo lo que yo había vivido. De ambos lados de las carreteras veía la vida mía. Y me imagino que vi también vidas pasadas, no sé qué vi porque era muy niña, no me acuerdo lo que vi. Pero lo que sí sentía era que yo volaba y sentía la brisa que me pegaba en el rostro y veía todo eso. Y no veía a nadie conocido, no sé en qué país estaba o dónde estaba. Y lo último que vi, que otra vez se nubló todo y vi, fue un cementerio como de un pueblo con una puerta gigante, grande, de esa de cementerio de pueblo, y como circular arriba, y todo blanco, inmaculado. Ahí mi tío me jala del agua y me saca, y ahí regreso a la vida otra vez. Y fue algo que no entiendo, hasta la edad que tengo hoy en día, no entiendo qué pasó ahí.
Y no le conté a nadie, porque sentía mucho miedo y comencé a llorar. Pero pienso que si mi tío no me hubiese sacado y hubiese atravesado esa puerta, hubiese muerto Diego. Yo pienso, yo acá en mi ignorancia, o no sé si estoy en lo correcto. Pero también tengo muchos sueños que cuando alguien va a morir, y dependiendo cómo va a morir, a veces tengo luchas, que no hace mucho, hace como una semana me paralizan y me despierto todo asustado y peleo con que no sé, como si estuviese peleando con la muerte. Y dependiendo la muerte de la persona, así es la pesadilla. Cuando son personas que mueren, por ejemplo, de adulta ya, son como sueños menos tormentosos. Pero cuando son muertes, por ejemplo, he tenido amigos que han muerto, han matado a tiros porque lo van a robar, por lo que sea. Y he experimentado como lo que ellos iban a vivir, y son cosas que me despierto todo como atormentado, y al día siguiente me siento como cansado, a veces con rabia, a veces como fastidiado, y no entiendo, porque todo esto se da y yo no, digamos que no sé nada de esto, del mundo espiritual, y quisiera tener como alguien que me guíe, como saber, sí. De hecho, tengo muchos sueños. De hecho, lo que hablan de los muertos, que las personas que mueren o van a morir, mi mamá comenzó a mencionar a la mamá, a la abuelita, a seres que ya estaban muertos, y duró en la UCI 5 días. Y yo no me atreví a ir a la UCI porque, no sé, me da cosa de verla así. ¿Me están escuchando? Sí, sí, ¿Aló? adelante. Sí, sí, Bueno, continúa. entonces en la UCI yo llegué ya porque todo el mundo me decía, vas a verla, que está muy mal. Cuando yo fui, no sé dónde saqué fuerza y le hablé y tal. Y me acuerdo que yo le dije, no te preocupes, que tú eres una mujer muy fuerte y uno puede comunicarse por la mente. Acuérdate de eso, que cuando yo esté dormido o por mente me puedes comunicar. Entonces así fue la situación. Cuando el día siguiente murió, como a la 1 de la tarde murió. Pero a los 8 días tuve un sueño. El sueño, estaba en un lugar que yo no conozco, era una casa súper vieja. Pero ellos comenzaban a discutir. Y bueno, yo me despierto en la mañana, una parte de mí feliz, otra parte angustiado porque fue un sueño súper real. Entonces quería comentarles eso y bueno, tengo muchos sueños y muchas cosas que quisiera contarles, pero solamente por hoy vamos a contarles eso, y quisiera saber cuándo se van a conectar nuevamente y si alguno de ustedes me puede ayudar a resolver esos Pues, sueños con pues mucho. Bueno, gracias a todos. muchas De gracias por De Colombia, tu... Barranquilla, Colombia, estoy conectado. Perfecto, muchas gracias. Yo soy La Luz, desde aquí, desde Alicante, España. Vamos a ver, ¿cuándo nos conectamos? Estos programas, estos espacios los hacemos, lo leo los sábados, o sea, cuando los hacemos, no es todos los sábados, pero cuando los hacemos son siempre los sábados y empiezan a las 11 de la noche, ¿vale? Lo anunciamos previamente por Twitter y todo esto. Está claro que lo que tú tienes son sueños premonitorios, y además sueños premonitorios de algo tan terrible como es que una persona vaya a morir, ¿eh? Lo único que te puedo decir, pues es que si tienes ese tipo de sueños premonitorios y ya te han dado resultado y ya has comprobado que son ciertos, que avises a la persona interesada. Oye, no quiero alarmarte, no quiero ponerte, pero sí quiero que estés un poco en alerta porque he tenido este sueño relacionado contigo y ya no es el primero de los que tengo. Te he visto en esta situación y bueno, yo simplemente lo dejo ahí para que tú tomes las medidas. Tómatelo como quieras, ¿eh? Como una tontería, como algo a lo que no le tienes que hacer caso o como lo que quieras, pero yo te lo dejo. Y yo creo que si tú haces eso, tu espíritu descansaría, ¿vale? Es decir, porque es como un peso que tú te quitas de encima. Y el tiempo avanza y veo muchas manos. Vamos a ir al siguiente. ¿Quién era el siguiente? ¿Francisco o los Vengadores? Los Lola, ¿quién era el Vengadores. siguiente? Ah, los Vengadores. Cuéntanos. Los Vengadores. Adelante. Sí, aquí estoy. No, una pequeña intervención para dejar hablar a los demás. Para los que estén practicando o quieran incurrir en esto y tengan una facilidad, y además basándome en lo que dijo, si no me equivoco, Juan, que es la persona que tuvo esta experiencia con la mamá y habló de la anestesia y del hospital, siempre es más fácil
cuando uno tiene con los cercanos un lazo afectivo. Por eso muchas experiencias se dan de esa manera, ¿eh? Porque ya hay una conexión afectiva, hay emociones que se cruzan, y el cuerpo energético interactúa muy bien con el ser que ya es conocido, ¿eh? Entonces por eso se da mucho más fácil. Y para la persona que está en práctica, incluso puede funcionar con tu mascota, ¿eh? Eso como un dato. La otra cosa que puede llegar a ser un poco más fácil, porque les estaba hablando de mí, de mis experiencias, hay un dato que puede ser importante y desde chico me ha pasado. El tiempo para mí no es como para las otras personas, las que se dejan llevar por el tiempo. Tanto sean relojes digitales o análogos, nunca han funcionado bien por más que quiera ponerlos en hora. Es decir, los pongo en hora y se desfasan todos. Y eso también habla de un desfase, mi desfase, con respecto al tiempo real. Aunque sí tengo en claro que si, por ejemplo, tengo que entregar un trabajo tal día, tal hora, sí lo hago, pero normalmente, entre que recibo el trabajo hasta que lo termino, todo ese tiempo intermedio, el tiempo no es tiempo. Ese es un dato. Entonces, eso también puede facilitar un poco la comprensión, quizás, de esta facilidad de poder ir a otros tiempos, ¿eh? Eso quería comentarles y, bueno, lo sigo dando. Muchas gracias. Tenía el micrófono cerrado. Francisco, creo que era el siguiente. Cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No soy muy creyente de estas cosas, pero no dudo que pasen. Ahorita que hablábamos de las premoniciones, no sé qué sea esta parte que les voy a platicar. Es eso que el compañero platicaba de que sienten que te toman de los brazos y te nulifican. Eso lo sentía mucho de niño. Mucho de niño. Y descubrí, de alguna manera, eso es algo que no entiendo, pero que lo tengo de repente. Pero no sé qué sea esto, porque hay veces que estoy en algún lugar y yo digo, esto ya lo viví, y sé que va a continuar después. Sé cada detalle, lo que van a decir, cómo me lo van a decir, lo percibo, y eso me pone un poco intranquilo, porque digo, ¿por qué? De más joven, más bien de joven, me pasaba muy seguido. Hoy, ya a mi edad madura, me ha ocurrido de repente que voy en algún lugar y digo, a ver, espérate, ahorita va a pasar una señora vestida así, este joven va a decir esto y eso, y no le he encontrado, tampoco he buscado, cuando he hablado con algún psicólogo, no me saben dar la respuesta que tal vez debería yo escuchar. Pero me llama la atención eso. Es como ver el futuro o no sé, pero esa parte me pasa a mí. Aún ahora, ya muy esporádicamente, pero de repente hace poquito estuve en una reunión con un doctor y ya sabía yo lo que me iba a decir, cómo me lo iba a decir, qué me iba a recetar, y eso me causa como una sensación de estar flotando, como que me siento inflado del cuerpo y ya sé qué va a pasar y qué me van a decir. Entonces yo digo, ¡ay! Y me tranquiliza, ¿no? Me pone un poco tenso, nervioso, porque todavía a la fecha no entiendo qué es eso. Yo he pasado muchas cosas extrañas, pero eso de poder tener la oportunidad de saludar a los muertos. Oye, pues me parece algo, Francisco, me parece increíble lo que estás contando. Sí. Me parece una experiencia extraordinaria. Es decir, de los psicólogos que mencionabas antes no vas a sacar nunca nada, ¿vale? Porque la psicología es una ciencia, está basada en el empirismo, el racionalismo, el materialismo, y no te van a dar una respuesta a esto que tú tienes, que sin duda pues es algún tipo de
don espiritual, de poder, entre comillas, míralo así, y que igual que lo tienes desde hace tiempo, pues igual lo puedes perder, ¿no? Porque estas cosas se ganan y se pierden, pero lo normal es que lo tengas hasta el final de tu vida. Te digo lo mismo que le decía a Yo Soy la Luz, es decir, que procura utilizarlo bien. Si ves que hay alguna situación en la que debas avisar a alguna persona, avísala y procura favorecerle en ese sentido, porque los dones se dan para algo, ¿no? En este mundillo espiritual esa es una premisa fundamental. Yo tengo esta cualidad, tengo esta otra, tengo premoniciones, veo lo que va a pasar, tú estás viendo un desliz en el tiempo, en un futuro próximo, a lo mejor puedes ayudar a alguien con eso, y yo creo que es una cosa que puedes aprovechar para hacer buenas obras, ¿no? Que al final lo que nos llevamos al más allá pues son dos cosas realmente, que son las cosas que aprendemos, nuestro conocimiento y también las buenas obras. Sí, claro. Y Fíjate ya, que sí. te quiero comentar algo rápido. Dime. Voy con un chamán aquí en México que hace una ceremonia que le llama montaña y nos da un jarabe que sabe mucho a un hiperconcentrado de Jamaica y nos hace dar 80 vueltas hacia un lado y 80 vueltas hacia otro y demás. He experimentado cosas con él, pero un día que me tocó me estaba sobando la cabeza y me dijo que yo tenía abierto aquí por la parte de acá, al centro de la cabeza hacia atrás tantito, y que yo podría sanar personas, pero que me tenía que preparar, y la verdad no lo he hecho. No, nunca lo he hecho, pero él me dijo eso. Y un fraile franciscano, un día que me hizo una oración, me dijo exactamente lo mismo, que yo tenía abierto esta parte de acá arriba y que yo tenía la facultad para poder sanar a las personas. Tampoco, él también me dijo que me preparaba o nos preparaban ahí los frailes, pero tampoco lo he hecho, a lo mejor por miedo, ¿sabes? No te preocupes, yo creo que deberías Son hacerlo. cosas así raras. Son Sí, cosas raras son y me raras, pero llenan te pasan a de ti. angustia a veces, sí, claro. Son Sí, raras, claro. pero las tienes y es un don que yo creo que deberías aprovechar, porque a lo mejor si no lo haces, es decir, si tienes ese don tan bueno como estás describiendo, pues y no lo aprovechas y con eso dejas de favorecer a lo mejor a otras personas y tal, que podrían haberse salvado de alguna, digo yo, ¿no? Pues a lo mejor el universo te lo tiene en cuenta en el futuro, ¿no? Es decir, yo seguiría ese buen consejo de prepararte para poder utilizar adecuadamente ese don. Ok, ¿sabes? Aquí hay dos personas, perdón, Aquí hay dos personas con las que yo he estado hablando por teléfono en algunas ocasiones y han escuchado incluso voces que yo no escucho luego en mi entorno. Han escuchado ruidos, han escuchado cosas que yo sí escucho de repente y ellos me lo han dicho por el teléfono, están escuchando qué está pasando, qué esto, y yo digo, pues quién sabe, ¿no? Ya andan aquí mis espíritus chocarreros, pero eso es algo que también tengo, ¿sabes? Y aquí hay dos personas que lo escucharon en vivo, ahora sí que en vivo, en unas llamadas que tuvimos. Muy bien, pues hay más manos por ahí levantadas, pero yo quiero que me disculpéis porque llevamos ya 2 horas largas aquí hablando y no, estos programas tampoco deberían durar más. Entonces, parece ser que ha tenido un gran seguimiento, según me cuenta Lola, y simplemente deciros que disculpadme por no dar paso a los que tenéis ahora la mano levantada, pero vamos a cerrar porque ya es tarde aquí en España. Y lo que sí va a dar esto es para una segunda parte y para más programas, por supuesto. Entonces, si os parece, vamos a dejarlo aquí. Yo os agradezco muchísimo a todos vuestra participación y he aprendido una barbaridad con todas las cosas que habéis contado. Y bueno, pues os doy nuevamente las gracias. Os doy las buenas noches y disculpadme a los que no le doy la palabra porque estaríamos aquí hasta las 6 de la mañana. Entonces, y aquí hay fiestas y mañana me van a despertar los petardos de la mascleta. Entonces, pues buenas noches nuevamente y yo por mi parte pues corto en 3, 2, 1.